la práctica, la teórica. Tórax es bien amplio, Les voy diciendo que tienen que estudiar el glosario de Fleischner. Eso va a venir a su examen teórico. Estoy avisando. Glosario de Fleischner. Entonces empecemos. ¿Ven mi imagen? Sí, doctora, sí se puede ver. Entonces vamos a empezar con el abordaje básico de la radiografía de tórax. Entonces cuando te llega una placa de tórax, tienes que fijarte en el nombre del paciente, si es hombre o mujer, qué edad tiene, ¿no es cierto? No es lo mismo un niño que un adulto, puede tener enfermedades congénitas, entonces no lo vas a encontrar en adultos, o enfermedades adquiridas que no vas a encontrar en niños, es importante, o hay ciertas enfermedades que tienen predilección por el sexo, que sea más frecuente en hombres, más frecuente en mujeres, y también importa también los hábitos, ¿no? Que sean fumadores, hábitos nocivos, ¿no? Entonces me indica, ¿no? Me orienta, ¿no? Un diagnóstico. Y la indicación, ¿por qué pide? Tú que estás revisando a tu paciente, vas a ver si el paciente, no sé, clínicamente tiene, en el caso de tórax, signos de derrame pleural, vas a poner descartar derrame pleural. Es un paciente que ha tenido un accidente, vas a pensar en una fractura, descartada fractura costal, ¿no? Entonces esto me va a ayudar un montón para afinar el diagnóstico y poder ayudarte como médico. ¿Todo en qué? En función de quién o en beneficio de quién, del paciente. También es importante reconocer la proyección. Es importante si es una estándar, una anteroposterior, una lateral, una oblicua, si es una proyección sistemática o complementaria, ¿no? Quiero ver si esta placa es informable, ¿no? Para eso tengo que ver la calidad de la placa y tengo que tener un orden para que no se me pase ninguna lesión. Voy a hablar rapidito porque en el otro nos ha faltado tiempo y nos hemos quedado al aire. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la radiografía de tórax. ¿Por qué la radiografía de tórax? Porque es el estudio de imagen de elección para la valoración inicial de la enfermedad cardiopulmonar. ¿Ya? Entonces, por eso pedimos la radiografía. Entonces, es importante reconocer las proyecciones sistemáticas, como vemos ahí, ¿no es cierto? Tengo dos proyecciones principales. La sistemáticas, la postero anterior y la lateral, y las complementarias, que es el resto. Entonces, tienen que acordarse que las sistemáticas que se complementan perfectamente entre sí es la postero anterior y la lateral. Esta es la proyección postero anterior, como vemos aquí en la imagen. Vamos a ver esto. A ver. El paciente se va a pegar al buki, ¿sí? Los hombros los va a poner adelante, va a poner las manos a los costaditos, como una mejillas sin una tetera. Voy a levantar bien el cuellito y voy a tomar bastante aire. Contenga y ¡chum! Disparamos. Y voy a obtener esta placa de tórax, ¿no? Lo estoy viendo bonita, ¿no? Es una placa de tórax normal que tengo que reconocerla porque cuando veo una patológica voy a poder reconocerla. Entonces, la proyección postero anterior es la estándar de tórax. Yo te voy a poner en tu examen. ¿Cuál es la proyección estándar de tórax? Te voy a poner la antero posterior, la postero anterior, la lateral, la oblicua, la lordótica, y tú vas a marcar la postero anterior. Acuérdense de esta imagen. Entonces, la ventaja es de que esta me va a dar mayor exactitud del tamaño cardíaco. Aquí el continente va a ser la parrilla costal y el diafragma, y el resto el contenido mediastino, corazón, grandes vasos y pulmones, ¿no es cierto? La que le va a ayudar para ver alguna lesión es la proyección lateral. Aquí el paciente va a contactar con la película por su cara lateral izquierda y va a levantar los brazos, ¿no es cierto? Entonces, esta complementa a la postero anterior. ¿Por qué es importante? Porque me ayuda a ver patología mediastínica. Entonces, va a valorar el mediastino. Voy a ver el compartimiento anterior, el compartimento medio, el compartimento posterior. Entonces, el continente va a ser el esternón, la cintura escapular, los arcos costales, la columna dorsal y el diafragma, ¿sí? Y el contenido es el espacio retroesternal, la opacidad cardiovascular y el espacio retrocardíaco, ¿ya? Entonces estas dos son las más importantes que me dan primero. En los pacientes que yo no pueda tomarle la postura anterior, que es el paciente parado, ¿no? Manos a los costados, va a tomar bastante aire, ¿no? O pueden ser pacientes que son inmunocomprometidos, tengo que tomar esta anteroposterior. El paciente puede estar sentado o echado. Paciente puede ser cuadripléjico, puede ser niño, puede ser en UCI, ahorita en COVID, ¿no? Que tiene compromiso de la conciencia, entonces vamos a pedirle la anteroposterior, ¿no es cierto?
Entonces, se realiza sentado o en decúbito supino. Esto lo puedo usar en niños lactantes, en pacientes en UCI, como ya les dije. La desventaja es de que aquí el corazón va a incrementar su tamaño en un 20%. No es que tenga cardiomegalia, es por la incidencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante en la anteroposterior. La proyección oblicua es cuando el paciente se va a colocar en forma oblicua el lado que yo quiero evaluar. ¿Qué lado quiero? ¿Derecho o izquierdo? En una angulación de 30 a 60 grados. Si tú me dices 45 grados, no está mal, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es de que va a evitar la superposición de estructuras. Entonces, yo voy a poder ver mejor ciertas partes del tórax que no veía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que es útil para ver lesiones que están cercanas al mediastino, para ver lesiones a nivel de los ángulos costofrénicos o para ver lesiones a nivel costal. ¿Ya? Esa es la proyección oblicua. Luego tengo la proyección lordótica. En la proyección lordótica, como vemos acá, es una incidencia anteroposterior. Mira, el rayo viene de adelante hacia atrás, anteroposterior, pero el rayo viene de abajo hacia arriba. Es como tú levantas la cara hacia el techo y y el rayo entra así, de abajo hacia arriba. El rayo es una incidencia anteroposterior, pero discretamente caudo, debajo caudo craneal. ¿Ya? El objetivo de esta proyección es sacar las clavículas fuera del campo pulmonar, ¿sí? Entonces hace que las clavículas no se interpongan. Entonces, me ayuda para ver lesiones a nivel de los vértices pulmonares, segmento apical y posterior del lóbulo superior, o para confirmar colapsos a nivel del lóbulo medio y de la língula. Saca. Entonces, yo te pongo esta placa y vas a ver que está afuera. ¿Qué proyección es? Te voy a decir lordótica, ¿sí? Tengo la proyección en decúbito lateral. Esta proyección de decúbito lateral es importante porque me detecta líquido desde 10 ml cuando tú sospechas derrame. ¿Por qué? Porque moviliza líquido. Depende del lado que quieres evaluar, derecho o izquierdo, ¿no? Lo pongo decúbito lateral, ¿no? Puede ser en este caso derecho, ¿sí? Y el rayo viene en el plano horizontal. Me sirve para derrames subpleurales, para diferenciar un derrame libre de un loculado o tabicado, donde el libre va a desparramarse hacia abajo. En cambio, el loculado se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Me puede ayudar para detección de pequeños neumotórax, ¿sí? Para eso me sirve. Entonces, detecta desde los 10 ml. Luego la tengo en proyección en expiración. ¿Se acuerdan que me dije, tome aire, contenga? En este caso, no bote y tomo. ¿En quién? ¿En quién voy a pedir? Es para diagnosticar atrapamiento aéreo, cuando yo sospecho de enfisema o neumotórax. Cuando quiero ver si el diafragma, cuando tomas antes y botas, tiene que haber movido, ¿no es cierto? Entonces puedo evaluar la excursión del diafragma, puedo detectar cuerpos extraños o obstrucciones bronquiales, ¿no es cierto? Y otras proyecciones pueden ser la parrilla costal, que es muy parecida a la oblicua, y demuestra lo que son fracturas costales, lesiones destructivas, líticas, por ejemplo, o masas de la pared torácica, ¿sí? Solamente para finalizar les diría de que la decúbito lateral, que ya hemos visto en rayo horizontal, es la más sensible porque detecta líquidos de los 10 ml. En cambio, la lateral, la que ya hemos visto, la que compensa la postura anterior, detecta o borra el seno desde los 100 ml. En cambio, la postura anterior borra el seno con 175 ml. ¿Sí? Otra cosa que también puedo usar para ver si una placa es informable o no, es ver la calidad o criterios técnicos de imagen de tórax, ¿no es cierto? Entonces hay varios criterios, desde la inspiración, penetración, centraje, angulación, magnificación, que lo vamos a ver más adelante, sobre todo los tres primeros, vamos a agregar para poder ver si una placa es informable o no, que podemos nosotros aplicarnos solamente en tórax, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que la estándar de tórax es la posterior anterior, no es la anteroposterior, no es la oblicuo, no es la lateral, es la posterior anterior. Acuérdense, miren la fotito, viene por atrás, posterior anterior, ¿sí? Esa es la estándar. Entonces, si una placa te viene, tiene que estar completa, porque si le falta partes blandas, ahí puede venir un tumor, o puede venir enfisema, hipocación diagnosticado, o cosas así. Entonces, tú te salvas diciendo como en placa representada o en placa incompleta se observa. Entonces, tú te estás limitando a informar lo que viene.
Entonces, en la radiografía completa yo tengo que ver una adecuada visualización de todas las estructuras anatómicas, desde el hombro hasta el hemiabdomen superior. Dicho de otra forma, tengo que ver los vértices pulmonares y los recesos costodiafragmáticos. Y eso voy a decir que está completa. Puede haber un derrame y justo esta parte no me la han pintado, no lo voy a ver. Tiene que estar. ¿Cómo sé que una placa es central? Porque voy a ver la apófisis espinosa, tiene que equidistar del borde medial de las clavículas. Tiene que tener la misma longitud, muy parecida. Si uno es más ancho que el otro, voy a decir que está rotado. Luego, cuando te digo, paciente, tome aire. ¿Tomaste? Tengo que contar los arcos costales anteriores y posteriores. Si hablo de los posteriores, tengo que contar desde acá arriba, ¿no? ¿Por qué posterior? Porque en la columna se va a unir directamente al arco costal. En cambio, delante, el arco costal se une al cartílago condrocostal y eso no se ve. Y se ve de forma oblicua. Entonces, posterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para yo decir que está bien inspirada, debo estar visible de 8 a 10 arcos costales posteriores. Y los anteriores tienen que estar visibles 6 a 8 arcos costales anteriores. Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces digo que está bien inspirada. Cuando está expirada o mal inspirada, como vemos aquí, el volumen pulmonar va a ser menos que un inspirado. Entonces, el corazón también se va a ver más grande y es mentira. O sea, yo no voy a evaluar corazón ni me destino. Que voy a ver aglomeración de los vasos y todo esto va a simular un patrón intersticial que no tiene. ¿Sí? Entonces, tengo que ver que esté bien inspirada. En cuanto a interposición de estructura, se refiere a que no haya o que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares, si no van a estar como vemos acá, ¿sí? Los campos o bien pegadito acá, ¿no? Que parece que hubiera alguna lesión a nivel de la pleura y no es así. Entonces tengo que ver que no haya interposición de estructuras, por eso poner a manos a los costados, como me dijeron una vez, sino de la tetera, ¿no? A los asas a los costados. Luego, ¿cómo sé que una placa está bien penetrada? Así como vemos aquí, bien bonita. Porque hay un buen contraste de los grises, blancos y negros. Pero tengo que ver la columna dorsal detrás de la silueta o de la sombra cardíaca, ¿no? A través de eso tengo que ver estos cuerpos vertebrales y además tengo que ver las estructuras vasculares, ¿sí? Y miren los vasitos, la trama tengo que ver dibujado, estas ramitas hasta los 2/3. Si veo mucho o no veo, hablo de que está sobreexpuesta o está subexpuesta. Por ejemplo, acá mucho KB, entonces pierdo el contraste entre las densidades. Si lo veo, miren, vean la columna bien, no, vean los vasos bien, no, algo está pasando. ¿Veo el tema vascular? No, se borró, está sobreexpuesta, muy quemada. En cambio, si vamos todo al revés, tampoco veo cuerpos vertebrales, no veo vasos, pero veo mucho trama vascular, está subexpuesta, está blanca, ¿no? Entonces me va a aparecer un patrón intersticial que no tiene. Otra cosa son los artefactos. Artefactos es todo lo que no pertenece al paciente, desde un artefacto por la placa, ¿no? Como en este caso, veo patrón intersticial, veo hasta afuera en el hombro, intersticial, entonces no, es un artefacto de la placa. Puede ser que la placa también le han doblado, ¿no? Entonces voy a aparecer que hay una imagen radiolúcida y no existe. O también puede haber artefactos externos, ¿no? Clips, puede haber marcapasos, catéteres, o de la misma paciente que se le dice amarras el cabello, no se amarró, el cabello está cayendo por los hombros, se ven como imágenes lineales radiolúcidas o radiopacas, o bola, que simplemente la trenza, es un trenzoma, ¿no? Entonces estoy pensando que son tumores y no, es una mala calidad de la placa, ¿no? Ya, me cansé. Luego, luego vamos a ver la lectura sistemática de la placa de todas. Entonces, tengo que tener un orden de lectura para que no se me pase ninguna patología, ¿sí? Entonces, puedo ver, como vemos aquí, desde la pared torácica hasta la pleura. Puedo tener un orden. Por ejemplo, que habla es una revisión donde dice de que empecemos con la pared torácica. En la pared torácica voy a ver tejidos blandos, puede haber piel, tejido celular, mamas, ¿no? Puede haber enfisema subcutáneo, engrosamientos dérmicos, calcificaciones, asimetrías.
Y luego me voy al tejido óseo, donde voy a ver la cintura escapular, las costillas, columna dorsal. Posteriormente paso al diafragma, donde el derecho es 1 centímetro más arriba que el izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado, ¿no? Que incluso puede llegar hasta 2 centímetros. Tiene límites definidos y además convexos. Después sigo con los ilios. El ilio, el izquierdo es más alto que el derecho, 1 centímetro, y normalmente debe medir 2 centímetros en sentido longitudinal. Puede aumentar de tamaño cuando hay TBC, linfomas, neoplasias, puede borrarse cuando hay una falla cardíaca por los ilios tapados, puede haber desplazamiento por atelectasias o disminuir de tamaño en una cardiopatía congénita o en una hipoplasia. La trama vascular es importante que los vasos sanguíneos se vean ramificados y llegue a 2/3, ¿no?, de todo el pulmón lateralmente, o no llegue a periferia, sino que llegue simplemente a región iliar y a región pariliar, pero periferia está respetado, ¿sí? Cuando llega a periferia hablamos de trama vascular acentuada. Luego seguimos como 5, como la silueta cardíaca. Aquí puedo ver el índice cardiotorácico, ¿sí? O también puedo ver las otras estructuras, botón aórtico, conola pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la vena cava, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas zonas tengo que reconocer. Después tengo que ver el mediastino. Aquí en la anteroposterior, la posterior estándar, voy a ver el mediastino superior y mediastino inferior. En la lateral voy a reconocer el mediastino anterior, medio y posterior. Cada uno tiene sus tumores más frecuentes según la zona, por ejemplo, ¿sí? Después de mediastino, recién paso a campos pulmonares, las cuales están divididos en lóbulos, ¿no? En lóbulos por las cisuras, ¿no? Acá vemos la cisura menor, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente la pleura, que tiene 2 capas, una parietal y una visceral, y que el líquido es menos de 10 ml, algunos hablan de 20, ¿no? De 10 ml más o menos. Ya, ese es el orden que tienen que leer. Lo pueden considerar así o como yo les digo ahora. Entonces la caja torácica es una caja. Como caja tiene un papel de regalo, y el papel de regalo que tiene es la pared. ¿Sí? La pared, partes blandas, ya hemos dicho, las mamas, y como toda caja está hecha de cartón, de madera o de huesos. Está de huesos, entonces voy a revisar las clavículas, las escápulas, las costillas y la columna dorsal. Abro mi caja y me encuentro con un regalo en mediastino superior y mediastino inferior. Y voy a ver la silueta cardíaca. Voy a hacer la medida del índice cardiotorácica, que no debe medir más de 0,5 o de 50%. Y cuando quiero sacar el corazón me encuentro con los cilios, algo lo está amarrando. Mido los cilios, ¿no? Y también veo la trama vascular de paso hasta donde llega, ¿no? 2/3, no puede llegar a la zona periférica. Después de eso, ¿no? Quiero sacar y me doy cuenta que además está con unos globos, unas bolsas grandes, está. Y me fijo que terminan en punta, que son las pleuras, de paso veo los diafragmas, ¿sí? Y veo los campos pulmonares. Si veo la cisura menor, la oblicuo mayor no se ve acá, y me fijo en cómo está el pulmoncito. ¿Sí? Ya saben leer ustedes supraclavicular, infraclavicular, o región iliar, pariliar o periférica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están? Sí, doctora, todo está bien. Vaya. Todo eso les he tomado en su práctica por si acaso, que estén atentos, que me estén después porque me han puesto 15. Ya. Entonces, otra ayuda diagnóstica después de los rayos X es la tomografía de tórax. Entonces, pues una tomografía sin contraste o con contraste. La tomografía sin contraste, como vemos ahí, me ayuda para evaluar, localizar y caracterizar las anomalías que tú hayas detectado en la placa radiográfica. Puedo encontrar lesiones durante la preparación de la biopsia o drenaje que voy a hacer cuando yo quiera hacer esto guiado por tomografía. Cuando pido, luego me sirve la con contraste porque voy a ver los vasos que sean normales o alguna alteración vascular, y puedo ver distinguir estructuras vasculares de tejidos blandos o adyacentes. Puedo ver si esta lesión capta o no pinta, ¿no? O sea, porque es una lesión vascularizada. Y puedo ver si esta lesión, como hemos dicho, realza o es el tejido que estoy evaluando, ¿ya? Otro que tengo que pedir es la angiografía por tomografía o angiotem, ¿sí? La angiografía
es ¿para qué? Para evaluar la enfermedad tromboembólica. Obviamente utilizo contraste y me ayuda a dibujar, ¿no es cierto? Donde no pinte es porque hay pero es todo un protocolo, por si acaso. La ortografía para evaluar aorta, para ver lesión traumática, disección y aneurisma aórticos. ¿Sí? Aquí está bien dibujadito. ¿Sí? ¿Qué es el TACAR? Es la tomografía axial computarizada de alta resolución. La técnica se basa en cortes finos para minimizar los efectos de volumen parcial. Los cortes vienen de 1 a 2 milímetros y qué sirve y qué nos ayuda, nos permite obtener gran detalle de las estructuras pequeñas. ¿Qué cosa es el lobulillo pulmonar secundario? Que es lo que a mí me sirve. Las indicaciones es para enfermedad pulmonar infiltrante difusa y para evaluación de pacientes con disnea, pero que en la radiografía han salido normal. ¿Sí? Miren qué bonito se ve, bien clarito. Aquí tengo un poquito de vidrio esmerilado donde veo los puntos anatómicos dentro. ¿Sí? Luego las técnicas especiales que son complementarias a las axiales son las reconstrucciones coronales y sagitales. Aquí me ayuda para determinar o evaluar estructuras con orientación axial que ya hemos visto y que estamos viendo anomalías. Puedo evaluar anatómicamente esas lesiones en relación a las cisuras, ¿sí? Y me permite evaluar también la pared torácica y la extensión mediasténica de estas lesiones pulmonares. Ahí se veo mejor, ¿no es cierto? Hay otras técnicas de reconstrucción, ¿no? ¿Qué me sirve para la luz de las vías respiratorias y de las vasculares? Que tengo la broncoscopía virtual. La broncoscopía virtual permite visualizar la tráquea y el árbol bronquial, y la angiografía virtual me ayuda a visualizar de forma intraarterial de los vasos, intraluminal de los grandes vasos, ¿ya? La resonancia magnética ya sabemos que se basa en protón de hidrogeniones que son sometidos a campos magnéticos, ¿no? Que aquí las secuencias son T1, T2 y secuencias de sangre brillante. Las indicaciones principalmente es para ver corazón y grandes vasos, ¿no? Para las estructuras vasculares, ¿sí? En los pacientes que sin usar contraste, para evaluar mediastino y los cilios y la pared torácica del diafragma. En un momento la resonancia menciona pulmón, porque el pulmón es oxígeno, ¿no es cierto? Pero puedo utilizar también tumores, puedo evaluar, ¿sí? La angiografía, que ya no se usa menos porque tenemos la angiotem, ¿no? Aquí lo que se va a hacer es cateterizar la vena y se va a llegar al sistema pulmonar y se va a inyectar el contraste y voy a dibujar, ¿no es cierto? Entonces me permite ver las alteraciones vasculares pulmonares, ya sean congénitas o adquiridas, y sobre todo la evaluación de la enfermedad tromboembólica, que parte no pinta, ¿sí? La ortografía igual para ver aneurismas, ¿no? Entonces voy a cateterizar la arteria y voy a llegar a la aorta proximal. Entonces me sirve para ver lesiones traumáticas de la aorta y los grandes vasos, para ver malformaciones vasculares, para evaluar calibre, integridad de la aorta y los grandes vasos. Sí, aquí vemos un aneurisma, por ejemplo, una dilatación, ¿no? Una dilatación aquí del aneurisma. Otras modalidades tengo en medicina nuclear la gammagrafía y la tomografía por emisión de positrones. La gammagrafía me sirve para evaluar la enfermedad tromboembólica. Por ejemplo, acá estoy viendo que a una parte no pinta, ¿no? Del lóbulo superior, ¿no? Derecho. Entonces hay una embolia pulmonar. También me sirve para ver la función pulmonar pre y postoperatoria, y luego tengo la tomografía por emisión de positrones que me ayuda para ver la actividad metabólica de las lesiones, para estadificar y también para integrarlo con el PET-CT, ¿no es cierto? Entonces hemos visto eso con algunos grupos. La ecografía es otra modalidad que me ayuda para ver este derrame pleural. Entonces me ayuda a diferenciar este líquido libre anecogénico de un tabicado. ¿No? Un tabicado, voy a ver así, ¿sí? Tabicado, libre, tabicado, ¿sí? Entonces voy a diferenciarlo, porque me ayuda a planificar para ver drenajes o toracocentesis, para planificar una biopsia, me sirve para ver tumores, también puedo biopsiar, ¿no es cierto? Y también me ayuda para el movimiento del diafragma, por ejemplo, ¿sí? Entonces la sinopsis del tórax, todos los estudios que podemos hacer. En cuanto a tomografía o patología pulmonar, le voy a mencionar. Entonces, vamos a hablar de los cortes tomográficos. En tomografía, recordemos que el corte es el axial y las
complementarios o las reconstrucciones son la sagital y la coronal, que me ayuda a ver mejor las lesiones, ¿sí? No olvidemos que las principales ventanas en tomografía es la ventana pulmonar y la mediastínica. La pulmonar me ayuda a ver las estructuras pulmonares y de la vía aérea, y la de mediastino para ver las estructuras cardiovasculares y otras vías. Disculpen la rapidez, chicos, pero el tema es muy, muy amplio y esto es lo más pequeño que puedo hacerlos y lo más importante que no tiene que pasar desapercibido. Tengo que decirlo porque a ustedes les sirve. Y algunos ya hemos hecho antes, ¿no? El año pasado que hemos rotado, conmigo hemos visto la primera parte. ¿Ya? El tacar, para ver mejor las estructuras, hemos visto que el corte es de 1 a 2 milímetros. ¿Sí? Cortes o la reconstrucción sagital, aquí puedo ver la cisura mayor, que viene oblicuo, la cisura menor. Se nota, ¿no? Bonito. Y veo mejor las estructuras. ¿Sí? Hablemos un poco del lobulillo pulmonar. Denme un minuto, voy a tomar agüita. Ya, entonces, el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar. Estos están delimitados por septos interlobulares. El lobulillo pulmonar secundario es un poliedro que mide 1 a 2.5 centímetros. En su interior tiene una arteria pulmonar acompañada de un bronquiolo terminal. Alrededor está separado por septum interlobular que contiene tejido conectivo que contiene vénulas y linfáticos. Estamos viendo acá vénulas y linfáticos. Entonces es un poliedro, ¿no es cierto? Toda alteración de su estructura del intersticio a su alrededor determina un patrón, ya sea alveolar o intersticial a grandes rasgos. Entonces hay dos tipos de patrones. Hay patrones parenquimales, ¿no? Que aumentan la atenuación y que disminuyen la atenuación. De los que aumentan la atenuación tenemos el proceso alveolar, ¿no? Ya tenemos las consolidaciones, el parenquimal, la telectasia, el intersticial, ya sea reticular, nodular, combinación o el vidrio esmerilado, y los patrones que disminuyen la atenuación tenemos los quistes, bulas, atrapamientos, enfisemas y panal de Behr. Entonces, de los que aumentan la atenuación, tenemos las opacidades reticulares. Se dan, como vemos, en forma de red, un patrón en forma de red. Generalmente es el resultado de regiones interlobulares y septos intralobulares, las cuales están engrosadas. En la tomografía de alta resolución se observa como en zonas periféricas y bases del pulmón. Siempre busca patrón intestinal a nivel periférico. Entonces puede ser un patrón reticular uniforme o irregular. En el uniforme, los septos interlobulares visibles se va a ver debido, se va a dar a un engrosamiento uniforme regular y a las líneas de Kerley. Aquí voy a ver el edema pulmonar, la hemorragia pulmonar, pero igual cada uno tiene su patrón y tiene que ver con la clínica. Por ejemplo, una hemorragia pulmonar periférica está liberada. Y el patrón reticular irregular, ¿en quiénes voy a ver? En la fibrosis pulmonar intersticial. Aquí va a haber un engrosamiento irregular en zigzag y además va a haber distorsión arquitectónica. ¿Ya? Luego tengo las opacidades lineales. Las más comunes incluyen engrosamiento septal, ¿no? El interlobular o interlobulillar, ¿sí? El engrosamiento interlobulillar, las bandas parenquimatosas, ¿sí? Y además las líneas subpleurales. Sí, también puede haber engrosamiento cisural. Aproximadamente son las tres. ¿Sí? Tengo las opacidades nodulares, que son nódulos menores de 1 centímetro. ¿Sí? Estos nódulos pueden ser al azar, como vemos acá, centrilobulillar o perilinfático. Dentro del azar, lo que vamos a encontrar son imágenes ovoideas o opacidades múltiples que van a ser redondeadas, bien definidas, así bien dibujaditas, bien definidas, que están distribuidas a través del parénquima, ¿no? ¿Quién vas a ver? En la TBC miliar, en la metástasis de quién, de cáncer de tiroides, en la histiocitosis. Entonces, si tú ves un patrón miliar, lo primero que piensas es una tuberculosis. Segundo, puedes pensar un cáncer, una metástasis de cáncer de tiroides. Y tercero, ya puedes pensar lo más difícil, ¿no? Histiocitosis, micosis, silicosis. Luego tengo
las de centro, el patrón nodular centrilobular. Son múltiples pequeñas opacidades redondeadas, pobremente definidas, mira, una borrosita, ¿no? Pobremente definidas, que se dan a nivel centrilobular, son peribronquiales y de baja densidad. ¿Dónde voy a encontrar? En la neumonitis por hipersensibilidad principalmente, pero también puedes encontrar en las bronquiolitis. Luego tengo el patrón nodular perilinfático, que son nódulos que están en los septos interlobulares. Miren, siguen un caminito, ¿sí? Siguen un caminito. Entonces, esto se va a dar principalmente en la neumonía intersticial linfoidea, en la sarcoidosis y silicosis, ¿no? En esas, pero tengo que reconocerlas. Luego tengo el patrón alveolar, que puede ser consolidación aguda o crónica, pero antes de mencionarlo tengo que hablar del vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Cuando yo veo vidrio deslustrado en un pulmón sano, voy a pensar en una inflamación aguda, donde puede ser toxicidad de medicamentos. Entonces, ¿cómo voy a ver? Voy a ver como el velo de la novia, una opacidad, o mejor dicho, una hiperdensidad, ¿no? Una hiperdensidad o aumento de la densidad del parenquima pulmonar, pero a través de eso puedo ver tranquilamente los puntos anatómicos, ¿sí? Entonces me permite visualizar el pulmón a través de ese velo. Entonces, ¿en quién puedo ver? Puedo ver en las neumonías, en la toxicidad por medicamentos, en el edema pulmonar, en la hemorragia alveolar, neumonitis por hipersensibilidad. Luego tengo el proceso alveolar, ¿no? O consolidación, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Entonces, la consolidación o el proceso alveolar es cuando el espacio alveolar está ocupado por una sustancia. Entonces, voy a ver un incremento de la densidad, ¿no? Pero no voy a ver los puntos anatómicos, no veo como en el otro, ¿sí? No veo. En el caso de radiografía es una radiopacidad algodonosa y puede haber broncograma aéreo, donde voy a ver imágenes radiolúcidas en su interior, ¿sí? Como un arbolito, pero de ramas negras. En la tomografía veo disminución de la densidad sobre una zona con aumento de la densidad. Esto es el broncograma aéreo porque los bronquios están conservados y lo que está ocupado es el espacio alveolar. Donde lo voy a ver es desde una hemorragia pulmonar, edema, neumonía, infarto, ¿sí? ¿No? Así como vemos acá, incremento de la densidad. ¿Sí? Luego la consolidación crónica es igual, ¿sí? Pero la diferencia es de que hay zonas de secuelas. Puede haber tractos fibróticos, puede aparecer broncograma aéreo, ¿no? Puede haber tractos fibrosos, ¿ya? O estructuras que jalan, crónico. Otro que tengo que conocer es la atelectasia. Algo que no les dije es el árbol en brote. Es el árbol en brote que se da en las tuberculosis, ¿ya? Luego, eso lo van a ver en el Fleischner. Luego tengo la atelectasia. La atelectasia es la pérdida de aire contenido en los espacios aéreos pulmonares que va a condicionar una disminución del volumen pulmonar. Entonces hay una pérdida de volumen localizado. Hay que diferenciarlo del colapso. El colapso en realidad es lo mismo, pero es una pérdida grande de volumen o es una atelectasia completa de un pulmón. Hay signos directos e indirectos, ¿no? El signo directo principalmente es el desplazamiento de las suturas interlubares. Y los indirectos tenemos todos los demás, ¿no? Aumento focal de la densidad o de la opacidad, según sea el caso de radiografía o tomografía, elevación del hemidiafragma, desplazamiento del mediastino, puede haber una hiperinsuflación compensadora del pulmón contralateral y desplazamiento de ilios, entre otros, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen radiopaca triangular y se dan cuenta que el volumen pulmonar del lado derecho está menor que el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces hay y la cisura, aquí no se ve, no se nota, pero está desplazada. Igual acá, ¿no? Entonces aquí se ve incremento de la densidad y adyacente hay una lesión hipodensa, ¿no? Que es una masa, que finalmente era un carcinoma microcítico, ¿ya? Otro, tengo las patologías con disminución de la atenuación pulmonar. Aquí incluyen todas estas patologías, panales, quites, enfisemas, bulas, ¿no? Bronquiectasias, entre otros, ¿ya? Entonces aquí tengo que hablar de quiste y cavidad. La diferencia entre quiste y cavidad es el grosor de la pared. Los quistes son lesiones con contenido aéreo, pero paredes menores de 3 milímetros, ¿sí? En cambio, cavidad, la pared va más de 3 milímetros y estas pueden infectarse, ¿no? Eso también puede haber cavidades en las neoplasias y también vascular.
En el caso de quiste, ya hemos dicho que la pared es menos de 3 milímetros, puede haber un patrón quístico al azar, ¿no? Donde las lesiones son redondeadas, bien definidas y paredes delgadas, al azar. ¿Sí? Todas estas patologías, histiocytosis, cercoidosis, enfisema centrilobular, por ejemplo. Y luego tengo, este es aquí, mira, al azar, desordenada. ¿Sí? Luego tengo el patrón quístico en panal. Entonces, este patrón quístico en panal es la suma de los quistes que miden de 3 a 10 milímetros con paredes también menores de 3 milímetros y que pueden ser agrupados en regiones subpleurales. ¿Sí? Aquí puede encontrar la neumonía intersticial usual, neumonía por hipersensibilidad, fibrosis inducida por fármacos, entre otras. Hay que conocer qué es el panal de abejas. El panal de abejas representa áreas de pulmón destruido y fibrótico, donde la arquitectura se ha perdido y se asocia a atracción de bronquiectasias. Entonces, en el panal de abeja es una zona que no funciona para el intercambio gaseoso. Acá. ¿Sí? ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones bronquiales que van a estar localizadas, ¿no? Y son irreversibles. Hay engrosamiento de sus paredes. Hay varios tipos, las cilíndricas, las varicosas y las quísticas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, las cilíndricas. Hay una dilatación uniforme hasta que la luz adquiere el calibre normal de forma brusca. Ahí vamos a encontrar el signo del anillo. Entonces vamos a ver el bronquio, y el anillo va a ser el vasito adyacente. Siempre tienen un vasito adyacente. Aquí, por ejemplo, las quísticas obstaculares. Hay dilatación del bronquio que termina en saco. Estas son las que peor pronóstico tienen. Sí, y luego las varicosas, como dedos de guante, ¿no? Hay una dilatación irregular a rosariado. Hay zonas de estrechez con otras zonas dilatadas. ¿Ya? El enfisema es una formación de espacios aéreos distales a bronquio terminal debido a la destrucción de las paredes alveolares. Hay varios tipos, ¿no? Va a depender, o la clasificación va a depender según el asino donde se encuentre predominantemente afectado. Puede ser a nivel proximal, entonces va a ser un enfisema centrolobular, o un enfisema donde todo, ¿no? Es el panacinar o solamente distal para aceptar. ¿Ya? Tomográficamente centrolobular, dentro del lobulillo, panacinar, ¿no? Son grandes, y paraseptal al borde, en este mejor, afuera, no al borde del oeste, bien distales. ¿Sí? Bueno, de ahí los nódulos, yo lo estaba haciendo rápido porque en otros no me alcanzó, y ustedes ya estaban en la clase. Y luego tengo el nódulo pulmonar, ¿no? El nódulo pulmonar solitario es una lesión, ya sabes que es menor de 3 centímetros. Cuando hablamos de más de 3 centímetros, hablamos de masa, ¿sí? Entonces puede tener puedes ver varias vistas, puede ser bien sólidos, subsólidos o en vidrio deslustrados. Todos estos son motivo de estudio, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Según lo que yo encuentro, es un nódulo y mide menos de 8 milímetros, puedo hacer seguimiento tomográfico. Pero si mide más de 8 y no es calcificado, hago un PET scan, ¿sí? En otros casos, ¿no? Está calcificado, puedo hacer seguimiento, puede ser un granuloma nada más, ¿sí? Recuerda que la masa es mayor de 3 centímetros y nada más para mencionar que el cáncer de pulmón se puede clasificar en de células pequeñas y no pequeñas, y en base a eso podemos estudiarla, ¿no? Vamos a ver si es mujer, si es varón, si fuma o no fuma, qué edad tiene, ¿no? En quién es más frecuente. Por ejemplo, el escamoso es asociado a tabaco, el adenocarcinoma es más frecuente en mujeres, en adultos jóvenes o con el hábito de fumar también, ¿no? El de células pequeñas es en el de asociado a tabaco. Entonces, no se olviden, chicos, de estudiar el glosario de Fleischner. Esto tiene que venir en su examen sí o sí, ¿ya? No de memoria, pero al menos tienen que saber. Finalmente, ustedes cuando van al examen, si lo has estudiado, lo vas a encontrar rapidito, por eso te doy tu minuto para tu examen. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Vayan a almorzar.